Satán en las escrituras griego-cristianas. Como se explicó en el video anterior, el pensamiento apocalíptico judío surgió alrededor del año 300 antes de nuestra era. Ese movimiento con su tipo de narración buscaba revelar la razón por las esperanzas frustradas de un pueblo que no supo conciliar sus fortunas con su teología. Si los descendientes de Abraham y Sara eran socios de un pacto con el supuesto arquitecto del universo, entonces, ¿por qué sus propiedades culturales y políticas habían sido condenadas por un desfile de tiranos políticos de naciones cercanas? La respuesta de los apocalípticos judíos fue construir una nueva teoría que explicara este enigma. Ellos construyeron esa teoría a partir de fragmentos del folclore judío, pasajes bíblicos desconcertantes y los mitos de las culturas circundantes. Esa teoría reveló una conspiración cósmica en acción, dirigida por una mente criminal sobrenatural, Satanás, que controlaba una vasta y nefasta red de fuerzas demoníacas dedicadas a frustrar el supuesto propósito divino en todo momento. Por ejemplo, en el escrito del primer siglo llamado La vida de Adán y Eva, un nuevo relato de la historia de Adán y Eva, Eva declara: "El diablo me respondió a través de la boca de la serpiente". La declaración aún más explícita de esta identificación de la serpiente con Satanás, que ha perdurado hasta el día de hoy, aparece en el Apocalipsis, el último libro admitido con dudas en el canon cristiano. Ese libro describe una serie de extrañas visiones simbólicas y batallas cósmicas entre las fuerzas del bien, dirigidas por Cristo, y las fuerzas del mal, dirigidas por Satanás. De hecho, es en Apocalipsis donde encontramos el más completo y el más aterrador retrato bíblico de Satanás. Como para despejar dudas, usemos el texto de Apocalipsis 12 versículo 9, esa serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y el texto de Apocalipsis 20 versículo 2. El dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. El repertorio apocalíptico también incluía historias que inspiraban esperanza y ofrecían a las personas desalentadas un impulso imaginativo para hacer frente a las degradantes condiciones sociales de aquella época. La apocalíptica judía también reveló que Dios tiene su propio servicio secreto de ángeles, dirigido por Gabriel, Micael, Rafael y otros. Estos ángeles buenos protegen a los justos que finalmente recibirán una recompensa. El uso del lenguaje simbólico, las batallas cósmicas, las predicciones del tiempo del fin, el combate entre el bien y el mal, y el énfasis en el dominio del mal sobre la era presente son características de este género literario. Escrituras griegas. Satanás asume un papel mucho más dominante en el Nuevo Testamento, y sus secuaces demoníacos abundan, apareciendo unas 568 veces. Surgen en lugares inverosímiles y desafían la máxima autoridad de Jesús. Disensión dentro de varias facciones del judaísmo, combinada con un liderazgo corrupto, condujo a la ocupación romana de Palestina y al gobierno títere del asesino y maníaco Herodes y sus hijos de reputación terrible. Este peligroso y caótico mundo era el mundo en el que nació y vivió Jesús. Pero también es el mundo de los autores de los evangelios que narran los acontecimientos de la vida de Jesús. Los relatos evangélicos, entonces, deben leerse con atención a la actual crisis en la que vivieron sus autores. Jesús es el Redentor cósmico que viene a la tierra para rescatar al mundo de las tinieblas y para echar fuera a Satanás, el príncipe de este mundo. Esta guerra cósmica es similar a los escenarios esenios sobre una batalla entre los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz. Un video futuro abarcará el tema de los esenios. Satanás
en el Evangelio de Juan es como la personificación de los rivales sociales de Jesús. En las cartas de Pablo, Satanás aparece esporádicamente, mencionado como una docena de veces. Cuando Pablo elige usar la palabra Satanás, tiene un papel particular en mente, Satanás como obstructor. Específicamente, Pablo usa Satanás para referirse a aquellos que obstaculizan, socavando la enseñanza particular de Pablo. De acuerdo con el resto de sus cartas, Satanás es cualquiera que se opone a Pablo. Toda mención de Satanás en el corpus paulino implica la obra del diablo a través de un agente humano para frustrar la misión de Pablo. El relato más completo de Satanás en su papel protagónico como el titán del mal, aparece en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Apocalipsis puede considerarse una de las primeras historias de terror del mundo. Su repertorio incluye los 4 jinetes del Apocalipsis, 2 jinetes pálidos llamados Muerte y Hades, una bestia de 7 cabezas y todo un batallón de híbridos demoníacos que combinan grotescamente las características de insectos, animales y humanos. Sus lugares incluyen un pozo sin fondo, ríos de sangre y un lago de azufre. Los escenarios involucran a un dragón rojo que persigue a una mujer embarazada para poder comer a su hijo, una prostituta borracha con la sangre de los mártires, y cada tipo de catástrofe, granizadas, tormentas de fuego, terremotos, eclipses solares y despiadada tortura. Su representación de Jesús, el héroe que conduce las huestes angelicales contra el diablo y sus ejércitos, podría escandalizar a aquellos que no están familiarizados con el libro. Jesús no es el Mesías sufriente que entró en Jerusalén montado en un burro. Conclusión. Hemos identificado la era del nacimiento progresivo del Satanás moderno como la del período del Segundo Templo en la historia judía, es decir, entre el siglo V antes de la Era Común y el siglo I de la Era Común. 3 factores influyeron en el desarrollo de la idea de Satanás entre el pueblo judío en este periodo. El monoteísmo. La existencia de un único Dios responsable tanto por lo bueno como por lo malo. Idea que no pudo ser aceptada por los escritores de la época y por ello comenzaron a atribuir el mal y la calamidad a otro personaje opuesto a Dios. Aunque no es imposible, es extremadamente difícil creer en la máxima beneficencia de un Dios que también toma la responsabilidad de todo, incluso de la desgracia. Con el tiempo, y tomaría bastante tiempo, la idea de una fuerza cósmica opuesta al Dios hebreo, una sombría entidad que perversamente refleja a la inversa todas las virtudes de ese Dios, comenzó a surgir en aquella época. La influencia de las culturas extranjeras. En particular del sistema dualístico de la religión persa durante el periodo del exilio y después. Por generaciones los judíos estuvieron expuestos al dualismo del zoroastrismo. Gran reflexión sobre los orígenes del mal. Esto ocurrió en el periodo del Segundo Templo. Los cataclismos de la destrucción de Jerusalén y la deportación de sus élites, combinado con los traumas en curso de las esperanzas incumplidas durante la diáspora, dio lugar a nuevas ideas sobre los temas del sufrimiento y el mal. Tenía que haber algo más en la realidad que la simple causa y efecto podría explicar. La enormidad de la desgracia experimentada por los judíos parecía inconmensurablemente mayor que sus errores. Si hay un diablo, entonces Dios, el Dios hebreo, no es el autor del mal. El mal tenía su propia fuente independiente. Satanás es el príncipe de los demonios, el líder organizado de la gran conspiración para hacer que todas las cosas cooperen para el mal. Teológicamente, la mayor virtud de Satanás es servir como chivo expiatorio cósmico, salvando al Dios hebreo de la culpa del mal. Satanás es indispensable para ciertos puntos de vista cristianos populares sobre Dios.
puesto que los primeros seguidores de Jesús eran parte de la cultura apocalíptica judía del primer siglo, fácilmente adoptaron a Satanás en su cosmovisión. Esto permitió una vista mucho más soleada del Dios judío en el Nuevo Testamento. El Dios de la Biblia hebrea, como ejemplo, probó a Abraham y envió un espíritu maligno a Saúl. Sin embargo, Satanás es el que hace este tipo de cosas en el Nuevo Testamento. Atributos de Satanás en las escrituras griego-cristianas. Satanás puede cegar a los no creyentes. 2 Corintios 4:4, el Dios de este mundo ciega el entendimiento de los incrédulos. Destruir apóstatas. 1 Corintios 5:5, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne. Tentar a los creyentes sexualmente y de otras formas. 2 Corintios 2:11, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. 1 Corintios 7:5, a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Aparecer como transformado en un ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Enviar a ángeles engañosos. Gálatas 1:8, pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Apoyar a sus propios apóstoles y predicar un evangelio falso. 2 Corintios 11:4-13. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente, que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto, que no han aceptado, bien lo toleran. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Estorbar y acosar a Pablo. 2 Corintios 12:7, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. 1 Tesalonicenses 2:18, pero Satanás nos lo ha impedido. Nuestro deseo es que esta serie de 3 videos te hayan ayudado a tener un entendimiento más equilibrado del Satanás de la Biblia en sus 3 etapas.